Nunca olvidaré el sonido de los golpes en la puerta aquella noche. 3. Secos. Como si cada uno quisiera arrancarme el corazón del pecho. Al principio pensé que era el viento. En esta casa, el viento siempre ha sabido colarse entre las rendijas, como un viejo fantasma. Pero no, esos golpes tenían el ritmo de la furia. Cuando abrí, mi hijo ya estaba del otro lado, empapado por la lluvia, con la mirada enrojecida y un sobre Manila en la mano. «Mamá», dijo, «necesito que firmes esto ahora». No hubo saludo, ni abrazo, ni siquiera una explicación, solo el temblor de su voz y el papel que me puso frente a la cara. Su esposa, Camila, se quedó atrás, en el auto. Pude verla a través del vidrio empañado, el brillo del teléfono en sus manos, la impaciencia en su rostro. Ella ni siquiera miró hacia la casa. «¿Qué es esto, Samuel?», pregunté, tratando de no sonar tan asustada como me sentía. «Una autorización para transferir el dinero de la cuenta conjunta. Es urgente». El documento estaba húmedo por la lluvia. Las letras se corrían, pero aún pude leer los números. $280,000. Mi sangre se congeló. «¿De qué estás hablando?», susurré. «Eso es todo lo que me queda, hijo. Todo lo que tu padre y yo ahorramos en 30 años. Camila tiene un problema», dijo, esquivando mi mirada. «Es algo temporal. Lo recuperarás, te lo prometo». Su tono era tan frío que me dolió más que cualquier grito. Ahí, en medio del pasillo, con el reloj marcando las 11 y el olor a humedad flotando en el aire, sentí que algo dentro de mí se quebraba. 5 minutos después, el bolígrafo estaba en mi mano. No sé si firmé por amor o por miedo. Tal vez por costumbre. Esa maldita costumbre de salvar a todos, menos a mí. Cuando Samuel salió de la casa, no dijo gracias. Solo escuché el motor del auto arrancar y el eco de las llantas, alejándose en la oscuridad. Me quedé mirando el sobre vacío sobre la mesa, las gotas de lluvia que caían de mi bata, el silencio que se hizo insoportable. Entonces sonó el teléfono. Era Claudia, mi vecina. «¿Todo bien, Laura?». Escuché voces. Quise decirle que sí, que todo estaba bajo control, pero las palabras se negaron a salir. Sentí un nudo en la garganta y apenas pude murmurar. «Mi hijo me acaba de pedir que le entregue todo». Esa noche no dormí. El sonido del reloj se volvió una tortura. Tic, tac, tic, tac. Como si el tiempo quisiera recordarme cada decisión equivocada. A las 3 de la madrugada, me serví café frío y me senté frente a la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre el jardín que plantó mi esposo antes de morir. Recordé sus palabras la última vez que hablamos de dinero. «Prométeme que nunca dejarás que nadie toque lo que es tuyo, Laura. Nadie. Promesas rotas». Historias repetidas. Cuando amaneció, el cielo tenía ese color gris que anuncia tragedias. Fui hasta la caja fuerte del cuarto, donde guardaba los últimos documentos de la herencia. El sobre de transferencia estaba ahí, con mi firma temblorosa. Lo sostuve en las manos como si pesara toneladas. Y de repente escuché pasos. Pensé que era mi imaginación, pero no. La puerta se abrió de golpe, y Samuel volvió a entrar, sin golpear esta vez. «Necesito las llaves del coche también», dijo. «Camila está afuera». «¿Las llaves del coche? ¿Por qué? Por favor, no empieces». Su tono era una mezcla de irritación y culpa. Pero lo que más me dolió fue lo que vino después. «Mamá, tú ya no entiendes cómo funciona el mundo. Déjalo en mis manos. Sí, mi hijo. El mismo al que enseñé a atarse los cordones. El que lloraba cuando se caía de la bicicleta. Ahora me hablaba como si yo fuera un estorbo». No sé cómo reuní el valor, pero le dije, «Si te llevas el coche, no vuelvas esta noche». Me miró con una frialdad que no había visto nunca.
Como quieras. Y se fue. El sonido del portazo fue tan fuerte que las ventanas temblaron. Y en ese silencio comprendí algo que me atravesó el alma. Mi hijo ya no era mío. Era de ella, de Camila, de la ambición, del egoísmo, de esa maldita deuda que ahora me robaba todo lo que quedaba de mí. Esa tarde, cuando el banco llamó para confirmar la transferencia, no pude responder. Simplemente colgué, y por primera vez en muchos años, lloré sin vergüenza, no por el dinero, ni por la traición. Lloré porque comprendí que había criado a alguien que solo sabía pedir, pero nunca agradecer. Mientras el sol se escondía, hice algo que nunca pensé que tendría el coraje de hacer. Saqué mi vieja maleta del armario, la misma que usé cuando dejé la casa de mis padres, hace 40 años. La abrí y comencé a guardar mis cosas, una por una. Las fotos, las cartas, los recuerdos. Cada prenda era un pedazo de mi historia, y cada lágrima, una despedida silenciosa. Cuando cerré la maleta, el clic del cierre sonó como una sentencia. Sabía que esa casa no me pertenecía más, ni el dinero, ni siquiera mi hijo. Solo quedaba yo, y un corazón dispuesto a irse. Antes de que lo rompieran del todo, antes de apagar las luces, miré una vez más el retrato familiar en la pared. Ahí estábamos los tres, mi esposo, mi hijo y yo, sonriendo frente al lago. 3 personas que alguna vez fueron una familia. Toqué el marco con la punta de los dedos y susurré: «Lo intenté, amor». De verdad lo intenté. Luego salí, dejando la puerta entreabierta, como si la casa también mereciera un poco de aire para llorar. Y mientras caminaba hacia la oscuridad del camino, con la maleta en la mano, sentí por primera vez en mucho tiempo una mezcla extraña de miedo y libertad, porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás mirando. Sí, cuéntame desde dónde me escuchas. Tal vez desde una ciudad que aún cree en la familia, o desde un rincón del mundo donde la lealtad todavía significa algo. Porque esta historia no es solo mía, es la historia de miles de padres y madres que dieron todo y recibieron tan poco a cambio. A veces, cuando compartimos nuestras historias, no buscamos lástima, buscamos comprensión. Queremos que alguien, en algún lugar, escuche y diga: «Yo también pasé por eso». Así que si alguna vez has sentido que tus sacrificios fueron usados en tu contra, quédate. Lo que viene a continuación te va a estremecer, porque lo que comenzó como una simple firma en un papel, pronto se convirtió en una cadena invisible que me ató a una deuda que no era mía, una deuda que no solo me vació los bolsillos, sino el alma. Mientras muchos dormían tranquilos aquella noche, yo empecé a entender que el amor, cuando no tiene límites, se transforma en prisión. Y cuando el amanecer llegó, con su luz triste y sincera, supe que ya no había vuelta atrás. Era hora de recordar cómo empezó todo. El día en que mi familia todavía era mi refugio, no mi ruina. Dicen que uno nunca se da cuenta del momento exacto en que la vida es perfecta, hasta que ya no lo es. Y mirando atrás, me doy cuenta de que los mejores años de mi vida fueron los más simples. No había dinero de sobra, ni lujos, ni viajes al extranjero, pero había algo que vale mucho más que todo eso: paz. Vivíamos en una pequeña ciudad del norte, rodeada de colinas y campos que olían a tierra mojada después de la lluvia. Nuestra casa era modesta, de madera pintada en tonos crema, con una cerca blanca que mi esposo reparaba cada primavera. Cada rincón tenía una historia. Cada grieta en las paredes guardaba risas,
llantos y secretos de familia. Mi esposo, Ricardo, era mecánico. Tenía las manos siempre manchadas de grasa, pero el corazón más limpio que he conocido. Solía decir, el trabajo duro no te hace rico, Laura, pero te deja dormir tranquilo. Y tenía razón, porque con él, la tranquilidad era una forma de amor. Yo trabajaba como secretaria en una pequeña escuela primaria. Me encantaba el olor del papel nuevo, los timbres de recreo y ver a los niños correr sin miedo al futuro. Mi rutina era sencilla: preparar café al amanecer, revisar tareas y regresar a casa antes de que el sol cayera. Y cada vez que abría la puerta, el aroma del guiso de Ricardo llenaba toda la casa. Nuestro hijo, Samuel, era nuestro orgullo. Desde niño fue inquieto, curioso, un pequeño torbellino que hacía preguntas imposibles, a las que solo su padre sabía responder. Papá, ¿por qué el cielo cambia de color? Porque hasta el cielo se aburre de ser siempre el mismo, hijo. Yo reía desde la cocina, mientras los miraba jugar con las herramientas del taller. Samuel quería arreglar todo: relojes, radios, juguetes. Tenía ese brillo en los ojos que solo tienen los niños, que aún creen que todo puede repararse. Recuerdo los domingos. Eran sagrados. Ricardo encendía la parrilla. Yo preparaba limonada y Samuel corría por el jardín persiguiendo mariposas. A veces, el perro del vecino se colaba y terminábamos los tres riendo, empapados por la manguera, sin importar nada más. Eran días largos, calurosos, llenos de vida, y en medio de esa rutina perfecta, pensé que la felicidad era eterna. Cuando Samuel cumplió 10 años, le regalamos su primera bicicleta, azul, brillante, con un lazo rojo en el manubrio. Recuerdo su cara cuando la vio. ¿Es mía?, preguntó con una mezcla de sorpresa y miedo. Toda tuya, campeón, dijo Ricardo, mientras le daba una palmada en la espalda. Esa tarde lo vimos pedalear hasta perderse en la curva del camino, con el viento jugando entre su cabello y la risa rompiendo el silencio del vecindario. Yo me quedé observando desde la cerca, con el corazón hinchado de orgullo. Si alguien me hubiera dicho que ese mismo niño algún día me pediría que le entregara todo lo que teníamos, no lo habría creído. La adolescencia llegó como un viento frío. Samuel ya no quería pasar tanto tiempo con nosotros. Prefería su habitación, su música, sus amigos. A veces llegaba tarde y yo fingía estar dormida, solo para no discutir. Ricardo decía que era normal, que los hijos se alejan para aprender a volver. Y yo quería creerle, porque su voz siempre tenía ese poder de calmarlo todo. Pero el destino no perdona la calma por mucho tiempo. Una mañana, mientras preparaba café, escuché un golpe seco en el garaje. Corrí. Ricardo estaba en el suelo, su cuerpo inmóvil, su taza rota junto a la herramienta que había caído. Nunca olvidaré el sonido del metal al rodar, ni el silencio después. El médico dijo que fue un infarto, fulminante. En segundos, la vida que conocía se volvió un eco. Durante semanas, la casa olía a flores marchitas y lágrimas contenidas. Samuel, con apenas 17 años, trató de mostrarse fuerte, pero su mirada estaba perdida. Lo vi crecer de golpe, lo vi endurecerse, y yo simplemente me apagué. Por un tiempo dejé de cocinar, dejé de cantar, dejé de hablar. Hasta que un día Samuel me abrazó sin decir nada. Ese abrazo fue como un salvavidas en medio del naufragio. Y entendí que aunque el dolor no se va, se aprende a convivir con él. Los años siguientes fueron una reconstrucción lenta. Vendí el taller, guardé las herramientas de Ricardo en una caja y comencé a trabajar más horas en la escuela. Cada moneda que ahorraba era un ladrillo más en la muralla que construía alrededor de mi tristeza. Samuel terminó la preparatoria con honores
Recuerdo el día de su graduación. Llevaba un traje que le quedaba grande y una sonrisa que lo hacía parecer el hombre más feliz del mundo. Cuando subió al escenario, pensé que Ricardo estaría orgulloso. De alguna forma, sentí que él estaba ahí, entre los aplausos y el murmullo de los padres. Después de la ceremonia, Samuel me dijo: «Mamá, quiero estudiar administración. Quiero hacer algo grande». Y yo, con lágrimas contenidas, le respondí: «Entonces hazlo, hijo, pero nunca olvides quién eres, ni de dónde vienes». Los años se fueron como arena entre los dedos. Samuel se mudó a la ciudad, consiguió trabajo en una empresa financiera y comenzó a enviarme dinero cada mes. Yo lo guardaba sin tocarlo. No lo necesitaba. Tenía mi sueldo, mis costumbres, mi jardín. Solo quería que él fuera feliz. A veces me llamaba: «Mamá, estoy bien, no te preocupes. Come bien, hijo. No trabajes tanto». Sí, sí, lo prometo. Pero las promesas telefónicas suenan huecas y las conversaciones comenzaron a espaciarse, hasta que un día me llamó para decirme que había conocido a alguien. «Se llama Camila», me dijo. «Es contadora, inteligente, trabajadora, muy especial». No sé por qué, pero hubo algo en su tono que me hizo sentir inquieta, como si me estuviera preparando para una decisión que ya había tomado sin mí. La conocí meses después, en una cena en la ciudad. Camila era hermosa, eso no se puede negar. Cabello liso, sonrisa perfecta, perfume caro. Pero había algo en su mirada, algo frío, medido, calculador. No era desconfianza, era ausencia. Durante la cena, habló más de sí misma que de Samuel, de su carrera, de sus viajes, de su cuenta en redes sociales. Y cuando la mesera trajo la cuenta, ella ni siquiera la miró. Samuel la tomó sin pensarlo. Ahí supe, sin saber por qué, que algo se había roto en el equilibrio de mi hijo, que esa mujer no solo había robado su corazón, sino también su sentido de realidad. Los meses siguientes fueron un desfile de noticias rápidas. Se comprometieron, compraron un departamento y luego me llamaron para avisarme que se casarían en primavera. Yo sonreí, aunque mi corazón se encogía un poco más con cada llamada. Y cuando colgué el teléfono esa última vez, miré el retrato de Ricardo y le susurré: «Prometí que no dejaría que nadie tocara lo nuestro». Pero, amor, ¿cómo se le niega algo a un hijo? Nunca imaginé que esa pregunta se convertiría en mi condena. El día de la boda de Samuel fue uno de esos días que parecen sacados de una postal. Hasta que la tinta empieza a correrse. El cielo estaba despejado, los invitados reían, y Camila, con su vestido blanco ajustado y sonrisa perfecta, parecía la protagonista de una película en la que yo no tenía papel. Yo solo era la madre, la mujer de los recuerdos, la que observa desde el fondo, con un ramo en las manos y un nudo en el pecho. Ricardo no estaba, pero su ausencia pesaba más que todos los presentes. Cuando el sacerdote pronunció el «hasta que la muerte los separe», no sé por qué sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Quizás porque la muerte, en mi vida, siempre llega disfrazada de amor. Los primeros meses fueron tranquilos. Samuel y Camila se mudaron a su nuevo apartamento en la ciudad. Y yo me acostumbré al silencio de mi casa. Las llamadas se volvieron más breves, más distantes. A veces duraban menos de 2 minutos. ¿Todo bien, hijo? Sí, mamá. Estamos bien. Solo mucho trabajo. Estamos. Esa palabra empezó a dolerme. Ya no era él, era ellos. Y aunque era lo natural, no podía evitar sentir que algo mío se desvanecía con cada llamada. El primer golpe llegó una mañana de otoño. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono. Era Samuel, su voz más tensa de lo habitual. «Mamá, necesito pedirte un favor», dijo, sin rodeos. «Claro, hijo.
¿Qué pasa, Camila? Bueno, tuve un pequeño problema con una inversión. Pero es temporal. Solo necesito que me ayudes con una cantidad. No dijo cuánto, y yo no pregunté, porque cuando una madre escucha la palabra ayuda, el corazón responde antes que la cabeza. Le transferí una suma modesta, sin imaginar que era el principio de algo mucho más grande. Durante semanas no supe más del tema, hasta que un día, en el buzón de mi casa, encontré un sobre, sin remitente, solo una nota escrita a mano. Revisa los estados de cuenta antes de firmar nada. No había firma, solo esa frase. Pensé que era un error, una broma. La guardé en un cajón y la olvidé. Pasó casi un año antes de volver a verlos en persona. Vinieron a visitarme un fin de semana. Camila llegó con un abrigo caro y un perfume tan fuerte que me mareó. Samuel lucía más delgado, más pálido, con ojeras profundas. Durante la cena, apenas probó bocado. Camila, en cambio, hablaba sin parar. Estamos por invertir en un proyecto inmobiliario enorme, decía. Samuel está a cargo de todo. Es un genio con los números. Yo sonreía, pero por dentro sentía un peso extraño. No era orgullo, era miedo, un miedo sutil, como el olor a humo antes del incendio. Esa noche, mientras Camila dormía en la habitación de huéspedes, Samuel bajó a la cocina. Lo encontré sentado, con la cabeza entre las manos. Tenía los ojos vidriosos, las manos temblorosas. ¿Qué pasa, hijo? Le pregunté. Nada, mamá. Solo estoy cansado. ¿Seguro? Sí. Pausó. Camila, está presionada. Hay deudas. Pero lo arreglaré. No quiero que te preocupes. Intenté tocarle la mano, pero la retiró, como si el contacto le recordara algo que prefería olvidar. Papá estaría orgulloso de ti, le dije. Él sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos, y sin mirarme, susurró. A veces pienso que papá tuvo suerte de no ver en lo que me convertí. Esa frase me perforó el alma. Nunca lo había escuchado hablar así, y supe, sin entender cómo, que había algo más detrás de esas palabras. 2 semanas después, todo comenzó a derrumbarse. Me llamaron del banco. Había movimientos extraños en mis cuentas conjuntas, transferencias que yo no había autorizado. Cuando pedí detalles, el asesor me explicó que los documentos llevaban mi firma. Mi firma. Fui al banco, confundida, casi sin aliento. Me mostraron los papeles. Contratos de garantía. Préstamos firmados a nombre de mi cuenta. El trazo era idéntico al mío. Perfecto. Pero yo no los había firmado. Recuerdo haber salido de esa oficina, con las piernas temblando. El aire parecía más pesado. Cada paso era una pregunta sin respuesta. Llamé a Samuel de inmediato. No contestó. Le dejé un mensaje tras otro. Nada. Finalmente, al tercer día, me devolvió la llamada. Su voz sonaba distinta. No era la de mi hijo. Era la de un extraño que pesaba las palabras con cuidado. Mamá, no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es, Samuel? Hay documentos con mi nombre. Fue un error del banco, te lo juro. Camila los estaba revisando. Algo se mezcló. Camila, ella tiene acceso a mis cuentas. No lo digas así. No me gusta cómo suena. Esa última frase me congeló. No me gusta cómo suena. No le gustaba cómo sonaba la verdad. Samuel, dije con voz quebrada. Dime la verdad. Hubo un silencio largo, insoportable. Y luego, un suspiro. Mamá, te lo explicaré en persona. Pero no vino. Esa noche no pude dormir. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, cuando me levanté y revisé los documentos que aún guardaba en el cajón. Ahí estaba la nota anónima, amarillenta, doblada en 2. Revisa los estados de cuenta antes de firmar nada. Las palabras parecían brillar bajo la luz tenue del velador. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tomé mi libreta, mis talonarios, mis copias antiguas. Y entonces lo vi.
Una diferencia mínima, casi imperceptible. La curva de la L en mi nombre. Alguien había falsificado mi firma. A la mañana siguiente, fui a la ciudad. Tardé 3 horas en llegar. Con el corazón en la garganta, golpeé la puerta del departamento de Samuel. Me abrió Camila. Su cara de sorpresa fue tan teatral que supe en ese instante que sabía por qué estaba allí. Samuel está. Pregunté. No, está en el trabajo. ¿Pasa algo? Sí. La miré directamente a los ojos. Necesito hablar con él sobre mi dinero. Su sonrisa se borró. Cruzó los brazos. No sé de qué hablas, pero el temblor en su voz la traicionó. Yo, una simple madre, supe leer el miedo en su mirada. Ese miedo que solo tiene quien guarda un secreto. Dile que lo buscaré, dije, y me di la vuelta, antes de que las lágrimas me delataran. De regreso a casa, mientras el autobús avanzaba entre la niebla, me di cuenta de algo más cruel que la traición en sí, que el amor de madre ciega nos enseña a justificar lo injustificable, a creer lo que sabemos que es mentira. Miré por la ventana, las luces lejanas de la ciudad desvaneciéndose, y supe que algo oscuro se avecinaba. Y esa voz, tenue pero firme, me dijo lo que aún no quería aceptar. Tu hijo no es la víctima, Laura, es el cómplice. Los años pasaron, con una lentitud engañosa, como si la vida quisiera hacerme creer que todo volvía a la normalidad. Después de aquel golpe devastador, aprendí a respirar otra vez. Aunque cada respiración cargara un peso invisible, el banco resolvió parte de la confusión. Y aunque nunca logré recuperar todo, logré mantener mi casa y lo poco que me quedaba. Samuel dejó de llamarme durante meses, pero un día, de pronto, lo hizo. Mamá, dijo, con voz más suave que antes. Quiero verte. Esa llamada fue como un rayo de sol, colándose entre las nubes. Quise creer que las heridas podían cerrarse, que mi hijo había entendido todo lo que habíamos perdido. Preparé su plato favorito, limpié cada rincón de la casa y esperé. Cuando llegó, lo vi distinto, más maduro, más ordenado, con un aire de seguridad que no recordaba. Venía solo. Camila y yo nos separamos, dijo sin rodeos. No funcionó. No supe si sentir alivio o tristeza. Solo lo abracé y durante un momento el tiempo retrocedió. Era mi hijo otra vez, el mismo que solía buscar refugio en mis brazos, cuando tenía miedo a la oscuridad. Esa noche hablamos durante horas. Me contó que había cambiado de trabajo, que había abierto una pequeña empresa de asesorías financieras con unos socios, y que por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. Yo lo escuchaba con una mezcla de orgullo y desconfianza, aunque no lo mostrara. Había aprendido a esconder mis sospechas detrás de una sonrisa tranquila. Con los meses, su presencia se volvió constante. Venía los fines de semana, ayudaba con el jardín, me llevaba al supermercado. Incluso volvió a reírse como antes. La gente del vecindario comentaba: «Qué bueno que tu hijo volvió. Se nota que te adora». Y yo sonreía sin responder. A veces, las apariencias son la única forma de mantener la cordura. Samuel conoció a alguien más. Se llamaba Verónica. Era diferente a Camila. Sencilla, amable, con una risa cálida que llenaba la casa de vida. Trabajaba como enfermera en un hospital y desde el primer día me trató con respeto. Cuando venía, traía flores y postres que ella misma horneaba. Todo parecía tan correcto. Un domingo me tomaron por sorpresa. Estábamos los tres almorzando cuando Samuel dijo: «Mamá, Verónica y yo queremos casarnos, pero esta vez será algo pequeño, sin tanto ruido». Lo miré, intentando contener la emoción. «Eso suena perfecto, hijo. Tal vez ahora sí sea tu tiempo de ser feliz». Y por un tiempo, lo fue. La boda fue sencilla, íntima, con risas sinceras
y promesas que parecían verdaderas. Verónica se mudó con él, y un año después nació Sofía, mi nieta. La primera vez que la tuve en mis brazos, sentí algo que había olvidado. Esperanza. Su piel olía a futuro, a inocencia, a la posibilidad de que todo lo vivido no hubiera sido en vano. Los meses siguientes fueron un respiro. Me convertí en abuela de tiempo completo. Verónica confiaba en mí. Me dejaba cuidar a Sofía cuando tenía guardias largas. Los fines de semana, Samuel venía con una sonrisa, cansada pero tranquila. Se notaba diferente. Parecía haber aprendido a valorar lo simple. A veces, cuando Sofía dormía en mis brazos, yo la miraba y pensaba en Ricardo, en cómo le habría encantado ver a su hijo convertido en padre, en cómo, tal vez, todo el dolor del pasado había sido solo un camino para llegar a este instante. Sin embargo, por muy dulces que fueran los días, siempre había una sombra escondida entre las luces. A veces, cuando Samuel pensaba que no lo veía, lo observaba en silencio. Su mirada se perdía por segundos, como si su mente viajara lejos, a un lugar que no quería recordar. Otras veces, su teléfono sonaba y él se apartaba para contestar, hablando en voz baja, con frases cortas, nerviosas. Verónica parecía no notarlo, o tal vez no quería hacerlo. Yo la entendía. A veces, el amor te enseña a mirar hacia otro lado. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando galletas, escuché cómo Samuel hablaba por teléfono en el jardín. Su tono era tenso. No puedo volver a eso, decía. Ya no. Una pausa. No tengo ese dinero. Mi madre no sabe nada. Mi corazón dio un salto. No debía escuchar, pero mis pies no se movían. Luego oí su voz más baja, casi un susurro. Te lo juro, fue solo una vez. Sentí el mismo escalofrío que años atrás. Cuando el banco me llamó, las mismas palabras, la misma sombra. No dije nada, fingí no haber oído, pero esa noche, mientras Verónica y Sofía dormían en el sofá, me quedé despierta mirando el techo, tratando de entender si la calma que vivíamos era real o solo una tregua antes de otra tormenta. Los días siguientes, Samuel se mostró más distante. Venía menos, hablaba menos, evitaba mi mirada. Me dijo que el trabajo lo tenía abrumado, que las cosas en la empresa no marchaban tan bien. Pero lo que realmente me preocupó fue la carta que llegó una mañana. Era del banco, dirigida a mí. Una notificación sobre un préstamo que jamás había solicitado. Esta vez, a nombre de una compañía en la que Samuel figuraba como representante. No abrí la carta de inmediato. La sostuve en las manos durante horas, temiendo lo que pudiera decir. Cuando por fin la leí, sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. La deuda era considerable, y aunque mi nombre no estaba directamente involucrado, reconocí la dirección de Samuel en los documentos adjuntos. Intenté convencerme de que era un error, que tal vez alguien había usado su nombre sin permiso, pero una parte de mí, la parte que había aprendido a desconfiar, sabía que la tranquilidad que me rodeaba era solo una máscara. Esa noche lo llamé. No respondió. Le escribí. Necesitamos hablar. Horas después me llegó un mensaje corto. No te preocupes, mamá. Todo está bajo control. Pero el control, lo supe entonces. Es una palabra que solo usan los que están a punto de perderlo todo. Al día siguiente, cuando fui a visitarlos, Verónica me recibió con una sonrisa cansada. Samuel salió temprano, me dijo. Últimamente llega tarde. No sé, parece preocupado. La miré, intentando descifrar si lo sospechaba. No quise romperle la ilusión, solo le respondí. A veces los hombres se guardan cosas para no preocuparnos. Ella asintió, pero en sus ojos vi el reflejo de la duda. Me quedé un rato más, jugando con Sofía,
fingiendo que todo estaba bien. Pero cuando me despedí y miré hacia la puerta del despacho, donde Samuel guardaba sus papeles, tuve el impulso de entrar. No lo hice. Todavía no. Mientras caminaba hacia mi coche, el viento sopló fuerte y las hojas caídas del jardín giraron a mi alrededor. Pensé en todas las veces que la calma había llegado a mi vida solo para anunciar la próxima tormenta. Y supe, con un presentimiento que me heló el alma, que aquella paz que tanto había deseado no era real, era solo el silencio antes del trueno. La primera vez que escuché la palabra herencia salir de la boca de Samuel, sentí una punzada en el estómago. No era la palabra en sí, sino la forma en que la dijo, como si ya no perteneciera al mundo de los sentimientos, sino al de las transacciones. Fue una tarde gris, en mi sala. Sofía jugaba en el suelo con bloques de colores, y Verónica preparaba té en la cocina. Samuel revisaba unos papeles, mientras hablaba con su voz calculadora, esa que había aprendido del mundo de los negocios. «Mamá, he estado pensando», dijo sin levantar la vista. «Tienes esa casa enorme, y sinceramente, mantenerla debe costarte más de lo que imaginas». Lo miré, tratando de entender hacia dónde iba. «Es mi casa, Samuel. La construimos tu padre y yo. No me pesa mantenerla», él asintió, fingiendo comprensión. «Lo sé, mamá. Pero no hablo solo del dinero. Es por seguridad. Si algo te pasa, no quiero que el Estado se quede con nada». Esa última frase me dejó helada. No porque fuera falsa, sino porque sonaba ensayada. «¿Qué estás sugiriendo?», pregunté. «Que hagas un testamento», respondió, como si fuera lo más lógico del mundo, «y que pongas la casa a mi nombre. Así, todo estará protegido». Por un momento pensé que había escuchado mal. «¿A tu nombre?», repetí. «Sí, mamá, solo para evitar trámites. Sería temporal. Te firmaría un poder para que sigas manejando todo». Su tono era tranquilo, demasiado tranquilo, y en esa serenidad forzada sentí el primer temblor. No respondí. Sofía rió desde el suelo, y su risa rompió el silencio incómodo. Verónica entró con las tazas, ajena al fuego que ardía en mis pensamientos. Durante días no hablé del tema, pero Samuel insistió. «Es por tu bien, mamá», decía cada vez que venía. «Si algo te pasa, la casa quedará protegida». Y aunque sus palabras eran dulces, había algo en su mirada que me recordaba a Camila, esa mezcla de urgencia y control. Finalmente, un domingo, trajo a un hombre de traje. «Mamá, este es el licenciado Méndez», dijo. «Solo viene a orientarte». El licenciado sonrió con amabilidad profesional. Tenía el tipo de voz que intenta sonar confiable, pero que ya ha aprendido a mentir sin esfuerzo. «Señora Laura, su hijo solo quiere evitarle problemas legales», dijo mientras extendía una carpeta. «Un testamento anticipado puede ahorrarle complicaciones». Abrí la carpeta. Entre los documentos había uno resaltado en amarillo. «Cesión de bienes con poder notarial irrevocable». Leí despacio. Mi nombre, la dirección de la casa, la firma del abogado, los espacios vacíos esperando mi rúbrica. Y debajo, en letras pequeñas, casi imperceptibles: «El cesionario podrá disponer de los bienes para su administración o uso, según considere necesario». No era un testamento, era una transferencia. «Esto no es lo que me dijiste, Samuel», susurré. Él tragó saliva. «Mamá, estás malinterpretando. Es solo una formalidad». Pero el temblor en su voz lo delataba. Guardé los papeles sin firmar. «Lo pensaré», dije, cortando la conversación. Durante los días siguientes, noté un cambio sutil. Las visitas se hicieron más tensas, más cortas. Verónica intentaba mantener la armonía, pero la tensión se respiraba en el aire. Sofía, inocente,
Era la única que seguía corriendo feliz por la casa. Una tarde, mientras regaba el jardín, escuché a Samuel hablando por teléfono desde su coche. No me vio. Sí, todavía no lo firma, pero lo hará. Siempre termina cediendo. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Siempre termina cediendo. Así me veía. Una mujer blanda, predecible, fácil de manipular. Esa noche, mientras miraba las fotos antiguas en el comedor, recordé las manos de Ricardo sosteniendo los planos de la casa. Recordé su voz diciéndome: «Prométeme que esta casa siempre será tu refugio». Y supe que no podía permitir que nadie la convirtiera en un trofeo. Los días se volvieron largos. Las visitas escasas. Samuel parecía más frío cada vez que venía. «Solo trato de ayudarte», decía. «Pero si no confías en mí, no sé qué más hacer». Verónica empezó a venir sola, con Sofía. Traía pasteles, jugos, sonrisas, pero sus ojos mostraban preocupación. «Laura, no sé qué pasa con Samuel», me confesó un día. «Está distante, nervioso. No me habla de nada». Yo solo asentí, porque sabía perfectamente qué lo mantenía así. La codicia, esa enfermedad silenciosa que transforma el amor en propiedad. Un mes después, recibí una carta del despacho Méndez. Era un aviso de revisión pendiente del documento que había quedado sin firmar. No respondí. Fui personalmente a la notaría. El licenciado me recibió con cortesía fingida. «Señora Laura, su hijo me dijo que usted había reconsiderado». «No he reconsiderado nada», dije con calma. «Vine a pedir que destruyan ese documento». Su sonrisa se congeló. «No puedo hacerlo sin la autorización de su hijo». «De mi hijo», repetí incrédula. «Pero el documento está a mi nombre. Legalmente, fue presentado como trámite compartido». Sentí un frío recorrerme los huesos. Salí de esa oficina con las manos temblando. Sabía que algo mucho más grande se estaba moviendo detrás de mí. Al llegar a casa, revisé mis papeles antiguos. Ahí estaban los títulos de propiedad, las escrituras originales, todo en regla. Pero una semana después, recibí una notificación del registro civil. Una solicitud de revisión sobre el estado del inmueble. Alguien intentaba cambiar la titularidad. Fui directo a confrontarlo. Samuel estaba en su oficina. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, dejando los documentos sobre su escritorio. Él me miró con una expresión vacía. «No lo tomes así, mamá. Es solo por precaución». «¿Precaución? ¿Quitarme lo que me pertenece?» «No te estoy quitando nada. Solo estoy asegurando que todo quede en orden». Su calma era peor que la ira. Me di cuenta de que ya no le quedaba culpa, solo conveniencia. Verónica entró en ese momento, sorprendida por la tensión. «¿Qué pasa aquí?». Samuel la ignoró. «Mamá, si no quieres firmar está bien, pero no esperes que pueda ayudarte más». «Ayudarme». La palabra resonó como burla. Regresé a casa esa noche, con la sensación de que las paredes me observaban. El aire se sentía distinto, como si la casa misma supiera que alguien intentaba arrancarle el alma. Pasaron los días. Samuel no llamó. Verónica tampoco. Solo recibí una carta más del banco, informándome de un movimiento a nombre de una empresa asociada a mi dirección. Fui al banco a preguntar. El asesor revisó los registros y me dijo algo que me hizo temblar. El nuevo apoderado financiero de su cuenta es su hijo, señora. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué dice? Aquí está la autorización. Está firmada por usted. Vi la firma. Era perfecta. Igual que la otra vez, salí sin decir palabra. El aire afuera me cortaba la piel. Caminé sin rumbo durante horas. Había caído de nuevo en el mismo abismo. Solo que esta vez el golpe dolía más, porque venía de alguien que ya había prometido no hacerme daño. Esa noche encendí una vela frente al retrato de Ricardo. «Te fallé, amor», susurré,
No pude proteger lo que era nuestro. Pero en el silencio de la habitación, algo dentro de mí cambió. Ya no sentí miedo, sentí determinación, porque entendí que hay una línea que ni siquiera una madre debe dejar que su hijo cruce. Y Samuel acababa de hacerlo. Mientras apagaba la vela, escuché un auto detenerse afuera. Miré por la ventana. Era el suyo. Traía el rostro tenso, los ojos evitando mi mirada. Vine a recoger unos documentos, dijo. ¿Cuáles? Los de la casa. Lo miré en silencio, sin moverme. Por primera vez, mi voz sonó firme. Ya no hay nada para ti aquí, Samuel. Él me sostuvo la mirada, con una mezcla de rabia y sorpresa. No sabes lo que estás haciendo, mamá. Y yo le respondí con calma. Tú tampoco, hijo. Tú tampoco. Cuando cerró la puerta y su auto desapareció en la oscuridad, supe que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de mi propia sangre, y el amor que alguna vez me sostuvo se había convertido en mi advertencia más grande. Después de aquella noche, el silencio entre Samuel y yo se volvió más espeso que nunca. No había gritos, no había escenas, solo esa distancia invisible que pesa más que cualquier palabra. Durante semanas no supe nada de él, ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Solo un vacío que sonaba como advertencia. Verónica, en cambio, seguía viniendo con Sofía. Traía pasteles, flores, cuentos nuevos. Hablaba poco de Samuel, como si mencionar su nombre fuera abrir una herida. Un día, mientras tomábamos té, me dijo con voz suave: «Últimamente está diferente, Laura. No sé qué le pasa. Llega tarde, a veces ni cena. Cuando intento preguntarle, cambia de tema». Supe que era verdad. Lo había visto en su mirada la última vez. Ese brillo extraño que tienen las personas que esconden más de lo que dicen. Intenté tranquilizarla. Quizás está estresado por el trabajo, pero la duda se quedó flotando entre nosotras, como el humo del té, que se enfría sin que nadie lo beba. Pasaron unas semanas antes de volver a verlo. Llegó un domingo, sin avisar. Llevaba un traje caro, un reloj nuevo, y esa sonrisa que no era suya. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo, entrando sin esperar respuesta. Asentí, aunque mi cuerpo se tensó sin saber por qué. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos. «He estado pensando, no quiero que vivas sola aquí. Es peligroso, te puede pasar algo». No era preocupación, era control disfrazado de cuidado. «Estoy bien, Samuel. Esta es mi casa». «Lo sé, pero Verónica y yo pensamos que sería mejor si vendieras la propiedad y te mudaras cerca de nosotros. Podrías tener algo más cómodo». «Vender la propiedad». Las palabras se deslizaron como veneno. «No tengo intención de vender nada», dije con calma. «No lo tomes a mal, mamá, pero ya no puedes manejar todo esto sola». Su voz subió apenas un tono. «La casa necesita mantenimiento, impuestos, seguros. Y todo eso lo he pagado por años sin tu ayuda». Respondí, mirándolo fijamente. Hubo un silencio. Su mandíbula se tensó. Y sus ojos, esos ojos que alguna vez eran tiernos, se llenaron de algo que me dio miedo, impaciencia. «¿Sabes qué es lo peor, mamá?», dijo de pronto. «Que no confías en mí, después de todo lo que he hecho por ti». «¿Por mí?», pregunté casi sin voz. «Sí», repitió con un tono casi sarcástico. «Te salvé del banco, te conseguí un abogado, te protegí». Me quedé mirándolo, sin saber si reír o llorar. «No me protegiste, Samuel. Me despojaste». Su cara cambió. La sonrisa se borró, y lo que vi en su mirada fue algo que nunca olvidaré. Orgullo herido. «No hables así», dijo en un tono bajo, casi amenazante. «Yo solo estoy intentando ayudarte». Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. «Tú no entiendes cómo funcionan las cosas ahora.
El dinero no se guarda, se mueve. Lo que tú haces es dejarlo morir. El dinero no muere, hijo. Muere quien lo pone por encima de todo, le respondí. No dijo nada más. Solo me lanzó una mirada que no reconocí y se fue, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar el marco. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa en silencio, tocando las paredes, los muebles, los recuerdos. Todo lo que él quería vender eran fragmentos de mi vida, y sin embargo, parte de mí seguía esperando que volviera a pedirme perdón. Días después, Verónica me llamó llorando. Samuel no está bien, me dijo entre sollozos. Está obsesionado con el dinero. Habla de inversiones, de préstamos, de movimientos. No descansa, no come. A veces, lo escucho murmurar cosas por la noche. Le prometí que pasaría a verlo. Cuando llegué al departamento, encontré las luces apagadas. La puerta estaba entreabierta. Toqué 2 veces antes de entrar. Samuel estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en un montón de papeles sobre la mesa. No me escuchó entrar. Hijo, dije despacio. Tenemos que hablar. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, sin brillo. No deberías estar aquí, mamá. Verónica me llamó. Está preocupada. Ella no entiende, murmuró. Estoy a punto de arreglarlo todo. ¿Arreglar qué? Todo lo que me quitaste. Su frase me cortó el aire. ¿Qué te quité yo, Samuel? Se levantó. Su sombra se proyectó larga sobre la pared. Mi oportunidad. Siempre tuviste algo que yo no. El control. El dinero, la casa, la historia. Todo giraba alrededor de ti. Yo solo quiero lo que me corresponde. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. No te acerques, dijo con una voz que ya no era suya. Ese fue el momento exacto en que entendí que algo dentro de mi hijo se había roto para siempre. No era el mismo niño que pedía ayuda con sus deberes o que lloraba cuando se caía de la bicicleta. Había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre consumido por algo más oscuro que la ambición. Resentimiento. Salí de allí sin decir palabra. Al cerrar la puerta, escuché un ruido metálico dentro, como si hubiera tirado algo contra el suelo. No volví a mirar atrás. Los días siguientes fueron inquietantes. Cada noche, alguien llamaba al teléfono fijo y colgaba sin decir nada. A veces, cuando me asomaba por la ventana, creía ver un auto estacionado al final del camino. Los faros se apagaban cada vez que me acercaba. Verónica vino una vez más. Traía el rostro pálido. Samuel está fuera de control, me confesó. Dice que necesita que firmes unos papeles para resolverlo todo. ¿Qué papeles? No lo sé. Solo repite que si no lo haces, las cosas se pondrán feas. Sus palabras se quedaron resonando en mi mente. Esa noche recibí un mensaje de Samuel. Mañana voy a pasar. No te pongas difícil. Lo leí una y otra vez. Esa forma de escribir, tan fría, tan extraña. Apagué el teléfono, pero el miedo siguió encendido dentro de mí. Me senté en la cocina con una taza de té, que se enfrió sin que la tocara. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. En algún lugar, un perro ladraba sin parar. Todo parecía normal. Y sin embargo, algo en el aire anunciaba tormenta. Me quedé despierta hasta tarde, mirando las sombras moverse por la pared. El tic-tac del reloj se volvió insoportable. Cerca de la medianoche, escuché el crujido del piso de madera. Pensé que era mi imaginación, pero entonces, el pomo de la puerta del pasillo giró lentamente. Sentí el corazón acelerarse. «¿Samuel?», susurré. No hubo respuesta, solo el silencio y el sonido de unos pasos que se alejaban hacia el fondo de la casa. Esa noche, casi no dormí. Cada crujido de la casa me hacía estremecer. El mensaje de Samuel seguía en mi cabeza. No te pongas difícil. Era una advertencia, no una petición. Y sin embargo, lo que más me perturbaba no era la amenaza,
sino la sensación de que había algo más detrás de todo esto, algo que yo no había querido ver. A la mañana siguiente, el aire estaba tan quieto que parecía que el mundo contuviera la respiración. Fui al porche con una taza de café, esperando que el sol disipara el miedo de la noche. Pero el silencio se sentía distinto, pesado, casi artificial. Entonces lo vi. Un sobre blanco, metido bajo la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con letra apurada. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había un recorte de periódico viejo, amarillento por el tiempo. El titular decía: Fraude en empresa de suministros industriales, deja millones en pérdidas. Uno de los implicados desaparece tras accidente sospechoso. Mi corazón se detuvo. El nombre del desaparecido, Ricardo Guzmán. No podía ser. Mi esposo había muerto en un accidente en el taller. Eso me lo habían dicho. Eso había certificado el médico. Eso habíamos enterrado. Pero aquel recorte tenía fecha de 3 días, antes de su supuesto accidente. Leí el artículo completo. Decía que la investigación apuntaban a un desfalco dentro de la empresa donde Ricardo trabajaba, que el dinero había sido transferido a una cuenta, a nombre de una mujer llamada Camila Ruiz, el mismo nombre de la esposa de mi hijo. El papel se me cayó de las manos. Tuve que apoyarme en la mesa para no perder el equilibrio. El mundo giraba, el aire se espesaba, y de repente todo el pasado volvió a mí con la fuerza de una ola. Recordé esa semana, hace más de 20 años, cuando Ricardo empezó a comportarse extraño. Llegaba tarde, evitaba mis preguntas, se encerraba en el garaje a hacer llamadas. Yo creí que era estrés, que el trabajo lo tenía agotado. Una noche lo escuché discutir con alguien por teléfono. Te dije que no lo haría, decía con voz furiosa. No volveré a verte. Esto tiene que terminar. Luego silencio. Cuando lo confronté, me dijo que era un cliente difícil. Pero esa noche durmió en el sofá. Fue la primera vez que no me besó antes de dormir. 2 días después, tuvo el supuesto accidente. Me arrodillé, con el recorte en las manos, sintiendo que mi pecho se cerraba. Si Ricardo estaba implicado en ese fraude, si la mujer involucrada era la misma Camila Ruiz, que años después se casó con mi hijo, entonces nada de lo que había vivido era casualidad. Todo estaba conectado. Corrí al estudio. Saqué una caja vieja de los archivos de Ricardo. Entre facturas, recibos y herramientas, encontré una carpeta azul que nunca había abierto. Dentro había copias de transferencias bancarias a una cuenta extranjera. El nombre del beneficiario coincidía con el del artículo. Camila Ruiz, el dinero, el fraude, la muerte fingida. Ricardo no había sido víctima. Había sido parte. Y Camila, ella había regresado a nuestra vida décadas después, vestida de novia. Tomada del brazo de mi hijo, sentí un escalofrío subir desde los pies hasta la nuca. Todo el aire desapareció de mis pulmones. Me dejé caer en la silla y cerré los ojos. Las imágenes se amontonaban. La sonrisa de Camila en la boda, su insistencia por las inversiones, su control sobre Samuel. Ella no había elegido a mi hijo por amor. Lo había elegido por culpa, por venganza, por dinero. Y de pronto lo entendí todo. El primer fraude, el accidente, la supuesta desaparición. Ricardo y Camila habían estado involucrados, pero algo había salido mal. Él murió o ella lo traicionó, y cuando el pasado la alcanzó, ella buscó la manera de recuperar lo perdido. A través de Samuel, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran solo de rabia, eran de vergüenza. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira. De repente escuché un golpe en la puerta. Me sobresalté, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando abrí, era Verónica. Traía el rostro pálido. «Laura, tenemos que hablar», dijo sin aliento. «Es sobre Camila». La dejé pasar.
Se sentó, respirando rápido, y me entregó un sobre. Me lo dio una enfermera del hospital donde trabajo. Dijo que Camila había estado internada hace semanas, bajo otro nombre. Saqué una hoja médica. Paciente. Camila Ruiz. Tratamiento psiquiátrico post-trauma. Y al final, una nota escrita a mano. Si algo me pasa, busquen en la caja de seguridad número 27. Verónica me miró con miedo. Samuel estuvo con ella, hace días. No me lo quiso decir, pero lo escuché hablando, diciendo que la historia de su padre no era lo que creías. Mi cabeza latía. Todo encajaba. Samuel sabía desde hacía meses, quizás años. Y ahora, atrapado entre el pasado y la verdad, se estaba desmoronando. Fui hasta el viejo escritorio. Saqué las llaves de mi esposo y encontré una pequeña llave oxidada, marcada con el número 27. Sabía lo que tenía que hacer. Esa misma tarde, fui al banco. El encargado me condujo a la bóveda. Mis manos temblaban al insertar la llave. Dentro había una carpeta negra. Cuando la abrí, el aire se congeló. Fotografías. Ricardo y Camila Ruiz, juntos, en un restaurante, riendo. Copias de transferencias y una carta dirigida a mí. Laura, si estás leyendo esto, significa que todo salió mal. Camila me traicionó, tomó el dinero y desapareció. Intenté detenerla, pero provocó el accidente. Si alguna vez vuelve, cuida a Samuel. Ella querrá lo que cree que le pertenece. La letra era de Ricardo. Inconfundible. Grité. Un grito seco, ahogado, que salió desde lo más profundo de mi pecho. Me cubrí la boca con las manos y lloré hasta que las fuerzas me abandonaron. Todo ese tiempo había llorado a un hombre que no existía, que me había mentido, que había condenado a nuestro hijo sin saberlo. Cuando salí del banco, el mundo parecía otro. Las calles más frías, el cielo más bajo. Verónica me esperaba afuera, sosteniendo su abrigo con las manos. ¿Qué decía la carta? Preguntó. Decía que el pasado no muere, solo cambia de rostro. Esa noche, al volver a casa, encontré la puerta entreabierta. El aire olía a humo, a perfume masculino, a peligro. Llamé a Samuel, pero no respondió. En la mesa del comedor había una foto. Ricardo, Camila y un bebé. En el reverso, una frase escrita con tinta roja. La historia se repite. El vaso se me cayó de las manos. Por un momento creí que iba a desmayarme. Entonces, el teléfono sonó. Respondí con voz temblorosa. Era Samuel. Mamá, tenemos que hablar, pero esta vez no me interrumpas. ¿Dónde estás? En el lugar donde todo comenzó, donde papá murió. La línea se cortó. Me quedé sola, con la foto aún húmeda por mis lágrimas, sabiendo que el secreto que había dormido durante 20 años estaba a punto de despertar por completo, y esta vez no iba a dejar sobrevivientes. Fui hasta el viejo taller donde Ricardo había muerto. El lugar seguía igual. El techo oxidado, las herramientas colgando como sombras, el olor a aceite y madera húmeda. Cuando crucé la puerta, supe que Samuel no estaba allí solo. Una linterna iluminaba el suelo, y junto a la mesa había una botella de whisky medio vacía. Sabía que vendrías, dijo su voz desde la oscuridad. Giré lentamente. Estaba detrás de mí, con la mirada perdida, sosteniendo la carta de su padre en una mano y un encendedor en la otra. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, buscando respuestas. Su voz era fría, quebrada. Toda mi vida me mentiste, mamá. Yo no te mentí, Samuel. Tu padre lo hizo. ¿Y tú? ¿Nunca sospechaste?, dijo, acercándose un paso. ¿Nunca te preguntaste por qué Camila entró a mi vida? ¿Por qué todo parecía un ciclo? Intenté acercarme, pero su expresión me detuvo. No te acerques. Le temblaban las manos.
El encendedor brillaba como una chispa, a punto de volverse incendio. No quiero hacerte daño, mamá. Pero no me dejas otra opción. ¡Otra opción! Susurré. Necesito cerrar este círculo. Lo que papá empezó, yo debo terminarlo. Su mirada tenía una calma que helaba. No había locura en ella, sino convicción. Y esa convicción es la forma más peligrosa del odio. ¿Qué hiciste con Camila? Pregunté, temiendo la respuesta. Sonrió, pero su sonrisa era un hilo roto. Ella sabía demasiado, y cuando alguien sabe demasiado, desaparece. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Dios mío, Samuel. No digas su nombre, gritó. No después de lo que hicieron. El silencio se hizo tan denso que escuché el tic-tac de mi propio corazón. Él se acercó a la mesa y arrojó la carta sobre una lata de gasolina abierta. «Papá no murió en un accidente, ¿verdad?», preguntó. «No lo sé», dije con la voz ahogada. «Todo lo que sé es que Camila lo traicionó. Y tú también». «¿Qué?». «Guardaste el secreto. Lo sabías desde el principio». Negué con la cabeza. «No, Samuel, lo descubrí hace poco. Te juro que...». Pero no me escuchaba. La obsesión le hablaba más fuerte que yo. «Toda mi vida fue una mentira», dijo, con la voz temblando. «Una historia, escrita por traidores». Caminó hacia el panel eléctrico del taller y bajó la palanca. La luz se apagó. Solo quedó el brillo anaranjado del encendedor. «¿Qué estás haciendo?», grité. «Papá murió aquí, ¿no?», murmuró. «Pues aquí terminará todo». El olor a gasolina empezó a llenar el aire. Me di cuenta de que no estaba bromeando. Dio un paso más. El encendedor parpadeó, reflejándose en sus ojos húmedos. «Samuel, por favor, escucha. ¿Podemos salir de esto?» «No, mamá. No hay salida cuando la sangre está manchada». Por un instante, pensé que lo haría, que encendería el fuego, pero en lugar de eso, soltó el encendedor, cayó al suelo y comenzó a reír. Una risa rota, dolorosa. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo entre dientes. «Que aún te amo, que te odio, pero te amo». Me arrodillé frente a él, temblando. «Entonces no lo hagas. No termines como él». Nos quedamos así, los dos, respirando el mismo aire contaminado por la culpa. De pronto, su expresión cambió. Se levantó lentamente y me miró con una claridad que me asustó más que su ira. «No, mamá, no voy a morir aquí». «Tú sí», retrocedí. «¿Qué estás diciendo? El fuego limpiará todo. Dirán que fue un accidente, igual que con papá. Nadie sospechará». El mundo se desmoronó en ese instante. Me abalancé sobre él, intentando arrebatarle la botella, pero me empujó con fuerza. Caí al suelo, golpeándome el brazo. El vidrio se rompió. El olor a gasolina se intensificó. «Samuel, por favor», grité. «No me hagas esto más difícil», dijo, respirando agitado. «Solo quiero que todo termine». Sus palabras eran un eco del pasado. Ricardo había dicho lo mismo aquella noche, antes del accidente. Lo recordé. La discusión, los ruidos, el olor a humo que nunca supe de dónde venía. Todo encajaba. Me arrastré hasta el rincón donde guardaban las herramientas. Mis dedos tocaron una llave inglesa. La sostuve con fuerza, pero no tuve el valor de usarla. No podía golpear a mi propio hijo. Él caminó hacia el tanque, recogió el encendedor y lo sostuvo frente a mí. «Adiós, mamá». El chasquido metálico sonó, pero la llama no prendió. «Parece que hasta el fuego tiene miedo de ti», dije, con un hilo de voz. Su mirada se endureció. «No tengas miedo, no dolerá». Dio un paso más, y justo entonces escuché el sonido de un auto afuera. Las luces se filtraron por la ventana. Una puerta se cerró. «Samuel», dije. «Alguien viene». Él se giró nervioso. Verónica apareció en el umbral, con el rostro lleno de lágrimas. «Samuel, no, basta». Por un momento, el tiempo se detuvo. La botella cayó de su mano,
rompiéndose en el suelo. El olor era insoportable. Verónica corrió hacia mí, pero Samuel se interpuso. «No te metas», le gritó. «Esto no es asunto tuyo». «Sí lo es», respondió ella. «Porque todavía puedes detenerte. Porque no eres tu padre». Esas palabras lo atravesaron como un disparo. Samuel se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. La llama del encendedor titiló débilmente y luego se apagó. El silencio volvió. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo rompía la tensión. Verónica lo abrazó sin miedo. Él no la apartó, solo cerró los ojos y comenzó a llorar. Un llanto seco, desesperado, que llenó el taller con su eco. «Perdóname», murmuró. «No sé cómo salir de esto». «Entonces, deja que empiece yo», le respondió ella. Durante un instante, pensé que todo terminaría ahí, que las lágrimas apagarían el fuego antes de que naciera. Pero cuando intenté acercarme, vi algo brillar junto a los pies de Samuel, un pedazo de vidrio. Su mano tembló, y en ese momento supe que el peligro aún no había terminado. Él levantó el trozo, mirándome con una mezcla de amor y delirio. «Si el fuego no te lleva, lo haré yo», Verónica gritó. Yo retrocedí, pero el suelo estaba cubierto de gasolina y resbalé. El trozo de vidrio cayó, golpeó el suelo y provocó una chispa. El aire se encendió. Una llamarada recorrió el taller, iluminando los rostros de todos. El fuego rugió como una bestia. No recuerdo cómo salimos, solo el grito de Verónica, el crujido de la madera y el calor ardiendo en mi espalda mientras me arrastraba hacia la puerta. Afuera, la lluvia caía con fuerza, pero no bastaba para apagar el infierno que dejábamos atrás. Samuel seguía dentro. Verónica quiso entrar, pero la sujeté. «No», le dije. «Ya no podemos hacer nada, el techo colapsó». Las llamas se tragaron el pasado y todo lo que quedaba de él. El fuego consumió el taller, los secretos y quizás también lo poco que quedaba de mi hijo. Y mientras las sirenas se escuchaban a lo lejos, comprendí que el verdadero accidente no fue el de Ricardo, fue el de Samuel, el momento en que chocó contra la verdad. Esa fue la noche en que todo ardió, y al amanecer solo quedaron cenizas, y la sospecha de que no todo había terminado, porque en las cenizas alguien había escrito con un pedazo de carbón una frase que todavía me persigue. «Nos vemos pronto». «Mamá». El fuego del taller ardió hasta entrada la madrugada. Los bomberos llegaron tarde, demasiado tarde. Lo único que encontraron fueron restos carbonizados, fragmentos metálicos y un silencio que olía a tragedia. El oficial me dijo que era imposible identificar un cuerpo entre las ruinas. Verónica lloraba sin consuelo. Yo, en cambio, no pude llorar. Algo en mí se había secado. Cuando las llamas se apagaron, creí que todo había terminado, pero los finales, en mi vida, nunca llegan con humo. Llegan con silencio. 2 días después, regresé a la casa. La lluvia había limpiado el aire, pero no la memoria. Caminé por el pasillo, con la sensación de estar siendo observada. Verónica se había ido a vivir con su hermana. Yo insistí en quedarme sola. Quería entender, o tal vez castigarme. Esa noche, mientras guardaba algunos papeles en el escritorio, escuché un golpe en la ventana. Pensé que era el viento, pero el segundo golpe fue más fuerte. Me acerqué despacio. El vidrio estaba empañado por la lluvia, pero detrás del reflejo pude ver algo que me heló la sangre. Una sombra, alta, quieta, con los brazos cruzados. La cortina se movió con el aire, y por un instante el rayo iluminó el rostro. Era Samuel. Retrocedí, tropezando con la silla. El corazón me golpeaba en el pecho. No podía ser. El fuego lo había consumido. Yo lo había visto caer. El pomo de la puerta giró. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba, empapado, con la mirada vacía, el rostro marcado por el hollín. «Hola, mamá»,
dijo con voz ronca. Pensaste que estaba muerto, ¿verdad? No respondí. Apenas respiraba. El fuego no me quiso, continuó. Ni siquiera el infierno me quiso. Cerró la puerta detrás de él. Avanzó un paso. Samuel, por favor, déjame ayudarte. Ayudarme, repitió con una sonrisa torcida. Ya me ayudaste bastante. Me diste el infierno en herencia. Su tono era una mezcla de odio y calma. Lo miré a los ojos y vi que no había vuelta atrás. Lo había perdido para siempre. No vine por dinero, mamá, dijo, mientras sacaba algo de su chaqueta. Vine por justicia. Era un frasco pequeño, transparente, con un líquido ámbar en el fondo. Papá lo usaba para limpiar piezas oxidadas. Murmuró, pero unas gotas bastan para detener un corazón cansado. Lo sostuvo entre los dedos, girándolo bajo la luz. No dolerá, te lo prometo. ¿Por qué haces esto? Pregunté con la voz apenas audible. Porque lo tuyo se llama silencio, respondió, y el silencio mata más que el fuego. Intenté correr hacia la cocina, pero me alcanzó. Me sujetó del brazo con fuerza. No te muevas. El frasco cayó sobre la mesa. Abrió un cajón. Tomó un vaso. Lo llenó con agua y vertió el líquido dentro. El olor era metálico, agrio. Bebe, ordenó. Negué con la cabeza. Bebe, repitió, empujando el vaso hacia mí. Terminarás todo esto, y yo seré libre. Su voz temblaba, pero no dudaba. Sabía que si lo desafiaba, podría hacerlo. Así que tomé el vaso, lo sostuve con las manos frías, fingiendo resignación. Mírame, Samuel, le dije, si vas a matarme, al menos mírame a los ojos. Él levantó la vista. Por un instante, su expresión cambió. Vi al niño que fue, el que se escondía bajo las sábanas después de una pesadilla, y aproveché ese instante. Con un movimiento brusco, lancé el vaso hacia la pared. El líquido se esparció y el cristal se rompió. Samuel gritó, empujando la mesa. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Intenté correr hacia la puerta, pero me alcanzó. Me sujetó del cuello. Sus manos temblaban, pero su fuerza era inhumana. Tú lo arruinaste todo. Su respiración era caliente, irregular. Lo protegiste y lo cubriste. Y ahora quieres enterrarme igual. Yo solo te amé, alcancé a decir entre jadeos. Y ese fue tu error. Me empujó con tanta fuerza que caí contra el mueble. Sentí un golpe seco en la cabeza. La visión se nubló. El mundo giró. El sonido se distorsionó. A través del zumbido, lo escuché murmurar. Nadie volverá a mentirme. Luego, el silencio. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba a oscuras. Había sangre en el suelo. Mi respiración era débil. Escuché pasos arriba, el crujido de las tablas, el sonido de algo arrastrándose. Intenté incorporarme, pero el cuerpo no me respondía. Desde el piso, vi cómo Samuel se acercaba con una cuerda en la mano. «Lo haré rápido», dijo casi con ternura. Como apagar una vela, el reloj del pasillo marcó las 3. El mismo sonido que había escuchado la noche del incendio. Cada paso que daba se sentía más pesado, más decidido. Pero entonces, un ruido afuera. El motor de un auto. Las luces se filtraron por la ventana. Samuel giró la cabeza. ¿Quién diablos? Una puerta se cerró de golpe. Voces. Reconocí una. Verónica. «Samuel, no lo hagas», gritó. Él la miró confundido, pero no soltó la cuerda. Ella entró corriendo, con un teléfono en la mano. «Ya llamé a la policía». Él soltó una carcajada. «¿Crees que van a llegar a tiempo?» La empujó. Ella cayó al suelo, golpeándose el hombro. Yo, con el último resto de fuerza, me arrastré hasta el cajón del escritorio. Lo abrí a tientas. Ahí estaba, el arma de Ricardo, guardada por años. Temblando, la apunté hacia él. «Detente», dije con voz débil. Samuel se giró lentamente. «¿Vas a dispararme, mamá?», preguntó sonriendo. «¿No tienes el valor?»
Apreté el gatillo. Nada. El clic seco sonó como una burla. Sin balas. Él dio un paso. Luego otro. Te lo dije. No puedes matarme. Entonces, Verónica se levantó. Golpeó su brazo con un objeto metálico. El frasco del veneno que había caído al suelo. El vidrio se rompió sobre su cabeza. Samuel cayó de rodillas, aturdido. Yo respiré hondo, me acerqué y le susurré al oído. No necesitabas fuego, hijo. El infierno ya vivía en ti. Con un empujón, cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la mesa. Su cuerpo quedó inmóvil. No supe si estaba muerto. Solo escuché el sonido distante de sirenas, mezclado con la lluvia. Verónica se acercó, llorando. ¿Está? No lo sé, respondí temblando. Pero yo sí. Me miró confundida. ¿Qué? Estoy muerta para él. Y eso es suficiente. El reloj volvió a marcar las 3:05. Las luces azules iluminaron las ventanas. Los oficiales entraron, gritaron, corrieron, me envolvieron en una manta, me hicieron preguntas. No respondí a ninguna. Solo observé el cuerpo de mi hijo, siendo cubierto por una sábana, y en ese silencio pesado, pensé en Ricardo, en Camila, en el fuego, en los secretos. Todo lo que la muerte había intentado borrar y el amor había mantenido vivo. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo, una ambulancia arrancó. Verónica se quedó junto a mí, en el porche. «¡Sobreviviste!», me dijo en voz baja. O tal vez fingí hacerlo. Susurré. Ella no entendió, pero yo sí. A veces, la única forma de sobrevivir es morir para el pasado. Mientras los autos se alejaban, el sol se asomó entre las nubes, iluminando las gotas de lluvia que caían sobre el camino. Me di cuenta de que, de alguna manera, había ganado. No porque viviera, sino porque ya no tenía nada que perder. Pero justo cuando creí que todo había terminado, un oficial se acercó con una expresión extraña. «Señora Guzmán», dijo, «el cuerpo del muchacho desapareció del lugar antes de que llegáramos». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo que desapareció?», pregunté. Cuando entramos, la sala estaba vacía, la ventana trasera abierta. Rastro de sangre, pero nada más. Verónica me miró con los ojos muy abiertos. Yo solo sonreí, con un escalofrío recorriéndome el cuerpo. «Entonces, esto aún no ha terminado», dije. Y al fondo del pasillo, sobre la pared ennegrecida por el humo, alguien había escrito con la punta de un cuchillo: «No puedes enterrar lo que corre por tu sangre». Desperté en una habitación blanca. El sonido rítmico de una máquina marcaba el compás de mi respiración. Al principio no supe dónde estaba. Todo era luz, olor a desinfectante y ecos de pasos lejanos. Una enfermera se inclinó sobre mí. «Está a salvo, señora Guzmán», dijo con una voz tranquila. «Sufrió una conmoción y una fractura leve, pero está fuera de peligro». Intenté hablar, pero la garganta me ardía. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté al fin. La enfermera bajó la mirada. «La policía lo está buscando». Cerré los ojos. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una lápida. Samuel seguía vivo. Y allá afuera, su odio también. Pasaron 3 días antes de que los oficiales vinieran a interrogarme. El detective a cargo, un hombre de rostro cansado y mirada honesta, colocó una grabadora sobre la mesa del hospital. «Señora Guzmán», dijo, «necesitamos su testimonio completo». Le conté todo, desde el incendio hasta la noche del ataque. Cada palabra salía con esfuerzo, como si el aire se negara a recordar. Cuando terminé, él asintió lentamente. «Lo que describe coincide con la evidencia. Encontramos huellas de su hijo en la escena. También fragmentos de vidrio, con restos de veneno». «¿Y Verónica?», pregunté. «Está bien. Dio la misma versión que usted. Ella fue quien llamó a emergencias».
Si no hubiera llegado, usted no estaría viva. Una lágrima me cayó por la mejilla. No sabía si era gratitud o culpa. ¿Tienen idea de dónde está Samuel?, susurré. Creemos que intenta salir del país, pero no podrá hacerlo. La alerta ya está en todos los aeropuertos. Durante días, el hospital fue mi cárcel y mi refugio. Verónica venía a verme todos los días, con Sofía en brazos. La niña no entendía nada, pero su sonrisa era una promesa de que la vida aún podía renacer. Una mañana, el detective regresó. «¡Lo tenemos!», dijo sin preámbulo. Su hijo fue arrestado esta madrugada en la frontera. Intentaba cruzar en un vehículo robado. No supe si sentir alivio o tristeza. Solo asentí en silencio. Días después, me dieron el alta. Afuera, el sol brillaba con una luz que me parecía ajena. Verónica me llevó a casa. Las paredes aún olían a humo y miedo. Pero el silencio, por primera vez, no era amenaza. Era paz. El juicio comenzó 3 semanas después. Los medios lo cubrieron con morbo. Hijo intenta asesinar a su madre tras descubrir crimen familiar, decían los titulares. Yo no quise leerlos. Solo asistí porque sentía que debía hacerlo. No por venganza, sino por cierre. El tribunal era frío, con luces blancas y ecos metálicos. Samuel entró esposado, con la cabeza baja. Tenía la mirada perdida, el rostro pálido, las manos temblorosas. Por un instante, mis recuerdos se mezclaron. El niño con su bicicleta azul. El adolescente que lloró en el funeral de su padre. Y ahora, este hombre roto. Cuando el juez pidió silencio, todo el lugar contuvo el aliento. El fiscal comenzó a enumerar las pruebas, las grabaciones del taller, los registros financieros, los documentos falsificados, el intento de asesinato. Pero lo que más impactó fue la confesión parcial que Samuel había dado tras su arresto. Mi madre lo sabía. No quería que la verdad saliera. Tenía que hacerlo. Tenía que limpiar el nombre de mi padre. Lo escuché desde mi asiento. No era odio lo que sentí, era compasión. El tipo de compasión que nace cuando entiendes que el monstruo que te persigue fue creado con tus propias manos. Verónica testificó después. Su voz temblaba, pero su verdad fue sólida. Samuel perdió el control, dijo. Vivía atormentado por las mentiras, por el pasado. No quería matar a su madre, quería destruir su propio dolor. El juez escuchó. El público murmuraba. Las cámaras grababan cada gesto. Cuando fue mi turno, me levanté despacio. El abogado defensor intentó hacerme titubear. ¿Usted siente odio hacia su hijo?, preguntó. No, respondí con firmeza. Siento tristeza. ¿Y desea que pague con prisión? Deseo que entienda lo que el amor se convierte cuando se corrompe. Hubo un silencio pesado. El juez me miró largo rato, antes de asentir. El juicio duró 3 días. Samuel fue declarado culpable de intento de homicidio, fraude y manipulación de documentos. La sentencia: 15 años de prisión. Cuando lo escuchó, no se movió, solo me miró. Una mirada vacía, pero sin odio. Por un instante, vi algo brillar en sus ojos. Tal vez arrepentimiento, tal vez resignación. Mamá, dijo cuando lo escoltaban hacia la salida. ¿Me perdonas? Tardé unos segundos en responder. Sí, hijo, pero eso no te salvará del peso de lo que hiciste. Él asintió. Y se lo llevaron. Cuando las puertas del tribunal se cerraron, sentí que una vida entera se cerraba con ellas. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. El Estado restituyó mis bienes. Las cuentas falsas fueron bloqueadas. La casa, aunque dañada, seguía en pie. Los vecinos venían a saludar con discreción, con esa mezcla de curiosidad y compasión que acompaña a las tragedias públicas. Verónica y Sofía se mudaron temporalmente conmigo. Verónica empezó terapia. Yo, en cambio, encontraba mi sanación en los rituales simples.
regar el jardín, abrir las ventanas, escuchar el viento. El pasado seguía allí, pero ya no mandaba. Una tarde el detective me visitó. Traía una carpeta. Caso cerrado, dijo. Pero hay algo que debe ver. Dentro había una carta escrita desde la prisión. El remitente, Samuel Guzmán. Madre, ahora entiendo lo que nunca quise aceptar. Papá no me dejó un legado, me dejó una maldición. Camila me usó, igual que a él. Me hizo creer que la justicia estaba en mis manos. Pero tú tenías razón. La justicia no se toma, se enfrenta. No espero tu perdón, porque ya me lo diste. Solo espero que le digas a Sofía que no soy el monstruo que todos creen. Y si algún día vuelvo a verte, será como un hombre que aprendió lo que destruyó. Tu hijo, Samuel. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. No lloré, no podía, pero dentro de mí algo se acomodó, como si una pieza del alma finalmente encontrara su lugar. El tiempo siguió su curso. La casa volvió a llenarse de sonidos. La risa de Sofía, los pasos de Verónica, el viento entre los árboles. A veces, por las noches, escuchaba la lluvia caer sobre el techo y pensaba en el taller, en el fuego, en las cenizas, y me decía que tal vez ese fuego no destruyó mi vida. Tal vez la purificó. Un año después, me invitaron a declarar en un programa sobre justicia y perdón. Me preguntaron si creía en la redención. Sí, respondí, pero no siempre llega como esperamos. A veces llega en forma de soledad o de una carta que no puedes dejar de leer. Cuando terminó la entrevista, miré a la cámara y añadí algo que no estaba en el guión. La sangre no elige el amor, pero el amor puede elegir qué hacer con la sangre. Esa noche regresé a casa. Me serví una copa de vino y encendí una vela frente al retrato de Ricardo. El fuego bailaba sobre su sonrisa vieja. Lo terminamos, amor, susurré. Finalmente terminó. El viento entró por la ventana y apagó la vela. Por un momento, el cuarto quedó en penumbra, y en ese silencio perfecto, entendí que la justicia no siempre castiga. A veces, solo devuelve la verdad a quien estuvo dispuesto a escucharla. Han pasado 3 años desde aquella noche en la que todo ardió. A veces siento que fue un sueño oscuro, uno del que desperté siendo otra persona. O tal vez no desperté, tal vez solo aprendí a vivir con las sombras, sin dejar que me consuman. Vivo ahora en una pequeña casa frente al mar. Nada lujoso, nada grande. Solo paredes blancas. Ventanas que dejan entrar el sonido de las olas. Y un jardín donde las flores crecen libres. Sin orden. Sin miedo. Dejé atrás la vieja casa, con sus pasillos llenos de ecos, y los recuerdos que pesaban como piedras. No la vendí, la doné a un centro de apoyo, para mujeres mayores que viven solas. Esa fue mi manera de cerrar el círculo. Cada mañana camino descalza por la orilla. El agua fría me recuerda que sigo viva. A veces, Sofía corre delante de mí, riendo, dejando pequeñas huellas que las olas se apuran en borrar. Tiene 7 años ahora, y cada vez que sonríe, el mundo se ilumina un poco más. Verónica la cría con una dulzura que me conmueve. No habla mucho de Samuel, pero en sus ojos siempre hay una mezcla de tristeza y compasión. Yo le escribo a él de vez en cuando. No siempre respondo sus cartas, pero las leo todas. En su última, me dijo que está enseñando contabilidad a otros reclusos y que por primera vez, siente que puede servir para algo. A veces me pregunto si ese es su castigo o su redención. En el fondo, creo que ambas cosas pueden coexistir. No guardo odio. Esa fue la lección más difícil de todas, porque el odio es un espejo, y mientras lo sostienes, solo ves el rostro de quien te destruyó. Perdonar no fue justificar, fue soltar el peso, y soltarlo me salvó. Al principio me costaba dormir. Me despertaba a mitad de la noche, con el eco de su voz, con el crujido del fuego.
con el olor del humo. Pero el mar tiene su propio modo de curar. Hay algo en su constancia, en ese ir y venir interminable, que te enseña que nada, ni el dolor más profundo, es eterno. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás del horizonte, Sofía se acercó corriendo con una concha en la mano. «Abuela, mira», dijo. «Tiene forma de corazón». La miré sonriendo. La concha estaba rota en un borde, pero seguía hermosa. La giré entre mis dedos y le respondí: «Así somos nosotros, Sofía, rotos, pero aún capaces de brillar». Ella no entendió del todo, pero me abrazó, y en ese abrazo sentí algo que hacía mucho no sentía: paz. Verónica salió al porche con 2 tazas de café. «¿Sabes?», me dijo. «Siempre me pregunté, ¿cómo puedes ser tan fuerte?» «No soy fuerte», le respondí. «Solo aprendí que la vida no espera a que dejes de temblar para continuar». Nos quedamos mirando el mar un largo rato. La marea subía, el cielo se teñía de naranja, y el viento traía el olor a sal y libertad. A veces pienso que si el alma tuviera sonido, se parecería a eso, a una ola rompiendo y volviendo a empezar. He vuelto a escribir, no cartas sino memorias. Mi historia se publicará en un libro pequeño que una editorial local quiso imprimir. No lo hice por fama, sino por dejar un testimonio. No para mi hijo, ni siquiera para mí. Lo hice por Sofía, para que cuando sea adulta y el mundo le enseñe lo cruel que puede ser, también sepa que incluso después de la traición, el amor puede sobrevivir. En las primeras páginas, escribí una frase que hoy repito en voz alta, cada vez que la vida me pone frente a una tormenta. Hay cicatrices que no se curan con el tiempo, sino con la verdad. El día que recibí el primer ejemplar impreso, lloré, no de tristeza, sino de alivio. Era como sostener mi alma entre las manos, pero sin miedo a que se rompiera otra vez. De vez en cuando, recibo llamadas de la prisión. Samuel tiene permitido hablarme una vez al mes. Sus palabras son breves, contenidas, pero sinceras. «Mamá», me dijo en la última, «soñé que papá me miraba desde el taller, pero no estaba enojado, solo cansado. Tal vez por fin descansó», le respondí. «¿Y tú?» «Yo ya descansé». Silencio. Luego, su respiración al otro lado de la línea. «Te quiero, mamá». «Yo también, hijo». Colgué con el corazón en calma, porque a veces la justicia no está en las sentencias ni en las celdas. Está en poder decir: «Te perdono», sin que te duela. El mar se ha convertido en mi testigo. Cada tarde camino con una rosa blanca en la mano y la dejo flotar en el agua. Una por cada año que sobreviví, una por cada parte de mí que logró renacer. Las olas la arrastran lentamente hacia el horizonte, como si la vida misma se encargara de llevar mis culpas lejos. Hoy, mientras escribo esto, Sofía duerme en el sofá. Tiene el mismo gesto de paz que tenía Samuel cuando era niño. La miro y sé que, pese a todo, la vida me dio una segunda oportunidad. Y eso, para una mujer que perdió todo, es más que justicia. Es redención, pues a veces pienso en Ricardo, no con rencor, sino con una melancolía tranquila. Si pudiera hablarle, le diría que el amor no se mide por lo que dura, sino por lo que deja. Y él me dejó un hijo, una nieta, y una historia que, aunque quemó, me enseñó a iluminar mi propio camino. He aprendido que el perdón no borra el pasado, solo cambia el lugar donde lo guardas. Antes lo llevaba en la herida, ahora lo llevo en el corazón. Cuando el sol comienza a ocultarse, tomo mi cuaderno, escribo una línea más y cierro las páginas. Miro el horizonte y susurro: «Ya no tengo miedo», porque si algo me enseñó esta vida, es que incluso las llamas que destruyen pueden iluminar el camino de vuelta a casa. La cámara imaginaria se aleja, la casa junto al mar, la mujer de cabello gris observando el agua, la niña corriendo detrás de las gaviotas.
el viento arrastrando la última rosa blanca hacia el infinito. Y en la voz de Laura, una última reflexión. El amor verdadero no siempre salva. A veces destruye, a veces enseña, pero siempre deja huellas. Yo sobreviví no porque fui fuerte, sino porque aprendí a amar incluso lo que me rompió. Y cuando uno aprende eso, deja de ser víctima y se convierte en testigo. La imagen se desvanece lentamente, fundiéndose con el sonido del mar. Y una última línea, dicha con calma, con el tono cálido de un cierre perfecto. Haz clic en el siguiente video para escuchar una historia de traición que nunca olvidarás.